Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este 18º Seminario Internacional que tiene como título El rol de la inteligencia artificial en la traducción de textos legales, implicancias en el derecho comparado y el derecho de autor. Quien nos acompaña desde el hermano país de México, la doctora Rocío Campos Alcócer, para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor y es un privilegio contar con la participación de la doctora Rocío Campos Alcócer, ella catedrática universitaria, investigadora, además está cursando estudios de inteligencia artificial, asimismo también ha escrito en los últimos números su ensayo en la revista electrónica Mi Web. Es un enorme placer contar con su participación. Tiene usted el uso de la palabra, doctora Rocío Campos Alcócer. Pues buenas noches y muchísimas gracias por la presentación, doctor Daniel. Es para mí un gusto, como siempre, pues estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de compartir en estos espacios este diálogo, este intercambio de ideas sobre un tema tan importante como lo es la inteligencia artificial y en este caso el derecho de autor. Entonces, pues sin más preámbulo, me permito comenzar con mi presentación que he preparado para ustedes para este día. Sí se visualiza, gracias. Sí se visualiza. Creo que empezamos por el lado Sí. equivocado de la presentación. Empezamos por el final. Muy Muy bien. bien, sí se visualiza, doctora. Ok, muchísimas gracias, doctor. Bien, entonces comenzamos. El título de esta ponencia es La inteligencia artificial y la traducción de los textos legales, implicaciones en el derecho de autor y derecho comparado. Debo confesarles que me cuesta mucho ponerle título a las cosas. Me gusta la escritura, me gusta la investigación, me gusta muchísimo redactar, pero a veces se me complica ponerle título a las cosas. Entonces, justamente en un ejercicio de inteligencia artificial, le solicité a la inteligencia artificial, dame un título concreto, de esto se va a tratar, y bueno, este es el título, este título no es de mi autoría, este título es generado con inteligencia artificial y me pareció algo pues bastante, digamos, ad hoc al contexto justamente de lo que les voy a platicar. Ya les diré al final por qué de este texto y por qué lo que estoy mencionando de que es algo muy ad hoc a lo que les voy a platicar. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el contenido y cómo lo vamos a abordar? En primer lugar, vamos a hablar un poquito, vamos a ir de lo general a lo más particular. Vamos a hablar un poquito sobre las generalidades del derecho de autor. Después vamos a ver el derecho de autor y traducciones, ya específicamente enfocado en lo que son las traducciones. Y por último, traducción de textos jurídicos, que es un tema pues todavía más particular, y la inteligencia artificial. En los últimos meses, además de todo lo que ya mencionó el doctor, también he estado haciendo estudios en traducción y fue esto y algunos casos con los que me he enfrentado y algunos comentarios de colegas, lo cual me inspiró a hacer esta plática con ustedes y esta charla que creo bastante importante. Entonces, bueno, una vez definido el contenido y el orden en el que daremos los temas, vamos a lo que es el contenido. Vamos a empezar, no quiero alargarme demasiado en este tema porque ya lo hemos comentado en otras ocasiones que he tenido también el gusto de estar aquí y otros colegas que han estado también por aquí, pero igualmente vamos a aclararlo. ¿Qué es el derecho de autor? En la terminología jurídica, la expresión de derecho de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas.
Las obras que se presentan a la protección por derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas, hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos. Este es el concepto literal que nos da la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual respecto al derecho de autor. ¿Qué podemos resumir de esto? Pues es básicamente la protección que se le da a esa persona por su actividad creativa y que esta actividad está plasmada de alguna manera, ya sea escrita por medio de la música, etcétera. Bueno, tantas expresiones que existen y esa protección que se le da justamente a la creatividad. Ya lo he mencionado en otras ocasiones, lo que se protege es la creatividad plasmada de alguna manera, que obviamente las ideas no son susceptibles de protección. Entonces, voy a tomar como referente en primer lugar la legislación mexicana en cuanto a los derechos de autor. En otras ocasiones también han comentado que la legislación del Perú es muy similar a la legislación de mexicana en algunos aspectos. Y bueno, tomando como referencia el artículo 4 de la Ley Federal de Derecho de Autor de México, decimos que las obras objetos de protección, perdón, pueden ser, y bueno, aquí ustedes podrán observar cuál es el objeto de protección de estas obras. Y me voy a ir a la fracción C, que es la realmente importante para esta ponencia, y lo tenemos como primigenias y derivadas. Las obras primigenias, pues son aquellas obras que precisamente han sido creadas, ¿verdad? Sin que exista alguna otra preexistente. Es decir, yo ahorita se me ocurre, ¿verdad?, hacer un cuento sobre, no sé, un patito y una tortuga que vivían juntos en el bosque, qué sé yo. Esa obra va a ser una obra primigenia. Nadie más la ha hecho, es algo que a mí se me ocurrió ahorita hacer un texto, un cuento infantil, por ejemplo, y hasta ahí, no hay más. Y luego tenemos las obras derivadas. Estas obras derivadas son aquellas que resultan de una adaptación, traducción u otra transformación de la obra primigenia. Entonces, la primera pregunta que responderíamos, ¿las traducciones están protegidas por el derecho de autor? Sí, sí lo están. Y aquí nos lo menciona justamente este artículo 4 de la legislación mexicana. Vamos a ver más adelante algunos otros casos a nivel internacional que siguen más o menos el mismo criterio o el mismo parámetro de la legislación mexicana. Y bueno, aquí ustedes tienen el texto completo del artículo 4. Obviamente, al ser una obra derivada, es decir, no es una obra auténtica que yo haya creado, sino que se deriva de esta otra. Porque existe esta, existe mi obra. Por lo tanto, se tiene que solicitar una autorización, ¿verdad? Y esto está plasmado en nuestro artículo 27, que nos dice los titulares de los derechos patrimoniales. Bueno, aquí hago una pequeña pausa. También ya hemos comentado en otras ocasiones que hay una diferencia entre los derechos morales y los derechos patrimoniales, ¿verdad? Los derechos morales es, por ejemplo, que se le reconozca a un autor como tal, como el autor de la obra, ¿verdad? Y los derechos patrimoniales van más hacia la explotación, hasta la explotación y el recibir las regalías por esa explotación de la obra. Entonces, a eso se refiere este artículo 27 con esto de los derechos patrimoniales. El titular del derecho moral y el titular del derecho patrimonial pueden ser distintos, así es. Así es, sí pueden ser distintos porque puede ser que de alguna manera el titular de los derechos morales, es decir, quien hizo la obra, le haya cedido ese derecho patrimonial a otra persona y eso es completamente válido. Obviamente, pues hay que seguir también los parámetros legales para hacerlo y pues tiene que haber la remuneración adecuada. Pero bueno, en este sentido, la divulgación de obras derivadas en cualquier submodalidad estable como la traducción, la adaptación, la paráfrasis, arreglos y transformaciones, como nos lo dice el artículo 27, pues puede ser susceptible de una prohibición o de una autorización. ¿Qué quiere decir entonces? Que quien realice una traducción debe de pedir autorización a este titular de los derechos patrimoniales. Bien, en este mismo orden de ideas pongo a consideración de ustedes también el artículo 78 de nuestra ley.
el cual nos menciona que las obras derivadas, tales como arreglos, compendios, ampliaciones, traducciones, adaptaciones, paráfrasis, compilaciones, colecciones, transformaciones de obras literarias o artísticas, serán protegidos en lo que tengan de originales, pero solo podrán ser explotadas cuando hayan sido autorizadas por el titular del derecho patrimonial sobre la obra primigenia, previo consentimiento del titular del derecho moral. ¿Esto qué quiere decir? Pues como tal lo dice el artículo, ¿no? Únicamente se les protege pues en cuanto a lo que tengan de originalidad, ¿verdad? Y reitera que debe de haber una autorización del autor de la obra original, por así decirlo. Entonces, bueno, este artículo pues básicamente nos explica y nos reitera lo que ya vimos en el anterior, y pues justamente la importancia de este artículo es que nos habla también de las traducciones. Estos artículos que estoy poniendo a su consideración, pues es más que nada para poner en contexto, ¿verdad? Como lo había dicho desde el principio, las generalidades del derecho de autor y particularmente de las traducciones. ¿Qué protección en específico tienen las traducciones o cómo se consideran? Si se consideran como obra como tal o no se consideran de esta manera. Es por eso que me estoy permitiendo leer la textualidad de los artículos que estoy citando y que los contiene la Ley Federal del Derecho de Autor. ¿Ok? Aquí tenemos también el artículo 79, que pues básicamente también nos habla de la traducción, ¿verdad? Y de que pues se debe de obtener esa autorización. Y bueno, me voy a brincar esta diapositiva para no ser redundante en el hecho de citar legalmente la protección a las traducciones. Ok, aquí me pareció interesante en primer lugar hacer una pequeña comparación con la ley de la propiedad industrial de España y que justamente en su artículo 21 también nos habla de la transformación, la traducción, la adaptación y cualquier otra modificación, ¿verdad? Y de los resultados de propiedad intelectual. Aquí me voy a ir a este numeral segundo del artículo 21, que es el que me pareció bastante interesante, y escuchen ustedes lo que dice. Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin prejuicio del derecho del autor de la obra preexistente. O sea, nuevamente, en la legislación de España, nos está diciendo que sí existe una protección como tal a esta obra derivada que es la traducción, pero que se debe de solicitar la autorización. En este sentido, la legislación de España pues es bastante similar a la de nosotros, acá en México. Y luego pongo también el ejemplo de Irlanda. Lo que quiero darles a entender es que, bueno, a nivel del mundo, tenemos México, tenemos España, tenemos Irlanda, tenemos varios ejemplos que podemos dar que van en este mismo sentido. O sea, sí puedo traducir tu obra, ¿verdad? Pero necesitas autorización y sobre todo para la parte de la explotación, ¿verdad? Esto es algo que es bien, bien importante y que esta autorización, como ya les decía, pues es el titular de quien tiene los derechos patrimoniales en el caso de México. En el caso de Irlanda, pues aquí lo vemos, ¿verdad? Vemos la parte donde dice que pues las traducciones, la parte relativa a las traducciones, ¿verdad? Y que se tiene que pedir pues este consentimiento, como ya lo vimos. Ok, entonces esto pues básicamente como les había mencionado es algo general, algo muy, muy rápido en el sentido de contextualizar en el derecho de autor en qué punto o dónde se encuentran las traducciones. Bien, ahora vamos a algo más específico, a los textos jurídicos, ¿ok? Ya entendiendo entonces que las traducciones son una obra derivada, es decir, que su existencia depende de otra obra y que además se tiene que solicitar un consentimiento en la mayoría de las legislaciones, así está establecido. Ahora vamos a ver qué sucede con los textos jurídicos. En primer lugar, creo que es importante considerar la definición del texto jurídico.
Y en este caso, el texto jurídico, saco la definición de la Real Academia de la Lengua, y nos dice que es todo escrito relacionado con las normas legales o con la administración de la justicia. En el ordenamiento jurídico español, los textos jurídicos son de carácter normativo, jurisdiccional, perdón, administrativo y doctrinal. Ajá. Entonces, aquí, una vez entendido este concepto de los textos jurídicos y de lo que abarca un texto jurídico, normativo, jurisdiccional, administrativo, doctrinal, vamos a ver qué textos jurídicos pueden ser susceptibles de protección con base en los derechos de autor. Nuestra legislación mexicana nos establece justamente en el artículo 14 que los textos legislativos, administrativos o judiciales no son susceptibles de protección por el derecho de autor. Así nos lo indica la fracción octava, así como sus traducciones. Obviamente, ¿verdad? Si el original no es susceptible de protección por derecho de autor, pues tampoco lo va a ser el derivado que sea la traducción. Sin embargo, si dice que deben de apegarse al texto original, que esa traducción se tiene la obligación de que esté apegada al texto original. Entonces, bueno, si estos textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales no son susceptibles de protección, entonces, ¿qué tipo de textos jurídicos, por ejemplo, sí sería susceptible de protección bajo el concepto de obra derivada, ¿verdad?, en el derecho de autor? Pues esta última parte que nos menciona la definición de textos jurídicos, que son justamente la doctrina. ¿Ok? En el caso de la doctrina, un texto de doctrina, una traducción, ¿verdad? Sí podría ser susceptible con las normas que ya vimos y que vimos que son coincidentes, ¿verdad? En varias naciones, sí podrían ser susceptibles de derechos de autor. Pero el hecho de que una traducción, un texto jurídico, dependiendo de cuál sea el caso, pueda ser o no susceptible de protección de derechos de autor, no significa que no se tenga responsabilidad sobre lo que se está diciendo y sobre lo que se está traduciendo. Bueno, aquí me parece que me salté una diapositiva, pero bueno, aquí no, lo que les estaba comentando es que no quiere decir que no se tenga que hacer con ética, con responsabilidad, o que no se tenga ninguna implicación legal sobre la traducción de los textos. Y entonces me voy a brincar un poquito porque acomodé un poquito mal mis diapositivas, una disculpa por eso. Y bueno, aquí me voy a ir al código penal, ¿verdad? Al Código Penal Federal de aquí de México, y que es bastante coincidente con el de España, cuyo texto tienen ahí en pantalla y ustedes lo pueden revisar, ¿verdad? Y en esta parte, pues nos dice la pena, ¿verdad? Para el que examinado por la autoridad judicial como testigo o perito. En este caso de los peritos es en el que entrarían las traducciones jurídicas, faltar a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar, aspectos, cantidades, cualidades y bla, 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 para establecer el sentido de una opinión o dictamen, ya sea afirmando, negando, ocultando maliciosamente la existencia de algún dato. O sea, si a propósito, ¿verdad? Yo falseo la información para que ésta sea interpretada de una manera distinta, ajá, al momento de hacer una traducción, pues por supuesto que puedo ser acreedor a una pena. Entonces, independientemente de que no esté protegido por un derecho de autor, sí existe una responsabilidad sobre la traducción de este tipo de documentos legales. Pues porque imagínense, ¿no? Simplemente imagínense la gravedad de interpretar mal un documento legal. No sé, se me ocurre en este momento, por ejemplo, a una testimonial que fue desahogada en el extranjero, obviamente en un idioma extranjero, ¿verdad? Entonces, la traducción al español se haga de una manera errónea y maliciosamente, vamos a decir que a lo mejor hasta fue a propósito, ¿no? Que se hizo de esa manera para lograr un resultado determinado.
Entonces, las leyes en materia de derecho internacional nos indican que se estará a la traducción de las pruebas, porque obviamente, pues el juez no conoce el idioma en el que viene esa prueba, por ejemplo, en el caso en el que les pongo, o aunque lo conociera, se tiene que estar a lo dicho en la traducción. Entonces, pues quien hizo la traducción no puede proteger su texto como tal, como un derecho de autor, pero sí puede ser acreedor de penas en caso de no hacer su trabajo como es debido y con la debida ética y responsabilidad y preparación que se refiere. Y a esto voy a otro tema. Para traducir los textos legales no es necesario solamente conocer el inglés, conocer el idioma inglés y ya. Existen personas que están capacitadas para traducir los textos, porque un traductor debe de conocer no nada más el idioma, sino el idioma técnico en específico y en concreto, en este caso, pues el idioma legal, y no nada más eso, sino que debe de estar involucrado en la cultura, y no nada más eso, debe tener creatividad y debe estar capacitado en la interpretación de los conceptos, porque vaya, lo vamos a ver un poquito más adelante, la complejidad del lenguaje jurídico es que justamente pues es bastante diverso y es bastante amplio, es un lenguaje muy técnico y muy preciso y algunos conceptos en una parte del mundo no existen como tal en otro lugar del mundo, figuras jurídicas, conceptos, palabras que no tienen una traducción exacta de un idioma a otro y esa es la verdadera complejidad que ya estaremos hablando un poquito más adelante de este tema. Y bueno, esto es el primer preámbulo. Ahora bien, ¿qué hay respecto a la inteligencia artificial y la traducción? Que básicamente pues era el tema principal que teníamos el día de hoy. En relación a la traducción, miren, a mí me preocupa bastante el uso no ético de la inteligencia artificial. Como ya lo sabemos todos, la inteligencia artificial es una herramienta que nos ayuda y que nos puede solucionar y facilitar tareas. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando se hace un uso indiscriminado o un uso incluso no ético de esta herramienta, ¿verdad? Y que esto puede llegar a consecuencias legales. Ok. Existen diversas herramientas que ayudan a los traductores a realizar su trabajo de una manera más fácil, pero el día de hoy no me voy a enfocar en esas herramientas de traducción, ¿verdad? Como glosarios y otras herramientas de las cuales se pueden valer los traductores humanos, sino voy a hablar completamente de la traducción eh, generada por medio de la inteligencia artificial. Y aquí voy a poner a su consideración dos cosas. Por un lado, la inteligencia artificial generativa, y por otro lado, la traducción automática neuronal. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Son iguales? No, no son iguales. Como ya sabemos, la inteligencia generativa pues está alimentada, ¿verdad? Está entrenada de cierta manera y puede estar alimentada de muchísima información y de muchísimos datos, ¿verdad? ¿Y cuál es la parte bonita, digamos, de la traducción automática neuronal o de estos sistemas? Que ahí en su pantalla les pongo a DeepL como un ejemplo que es de uso gratuito, de uso libre y que es uno de los más utilizados actualmente para realizar traducciones automáticas. Pues este tipo de sistemas son justamente entrenados para la traducción, se basan en la predicción de textos, ¿verdad? Y obviamente están entrenados con palabras, con pues vocablos de muchísimos idiomas y sirve específicamente para esto, a diferencia de un chat GPT. Y entonces la traducción automática neuronal, pues básicamente utiliza redes de neuronas profundas para aprender patrones estadísticos a partir de grandes volúmenes de textos paralelos y pues esto permite generar traducciones fluidas y contextualmente coherentes. Esto es bastante útil al momento de traducir, porque pues básicamente este sistema está diseñado para traducir, además de que lo que ya les decía, ¿no? Puede predecir la probabilidad
en una secuencia de palabras. Si ustedes hacen un ejercicio en este, por ejemplo, que les menciono, en DeepL, se van a dar cuenta de que pues les predice qué palabra va a continuar, ¿no? Y cómo podemos desarrollar este texto, porque para eso está diseñado. En ambos casos no hay una intervención humana, es la inteligencia artificial. Y bueno, aquí en su pantalla les tengo un cuadro comparativo que sí, justamente le pregunté a ChatGPT qué era mejor, si era mejor para la traducción, ¿verdad? Una de estas traducción generada por estas redes neuronales o una traducción de una inteligencia generativa, como lo es el propio ChatGPT. Y bueno, esto fue lo que me puso, lo que hay en pantalla. Pero lo que me gustó y la razón por la cual decidí ponerlo aquí en la presentación es por esta última parte en la que dice, en la que pues digamos que ChatGPT se defiende y dice, bueno, yo puedo incluso explicar el significado, yo puedo incluso darte ejemplos, ¿verdad? Cosa que no hace, pues claro, pero al momento de traducir, ¿qué es lo que realmente necesitamos? O sea, necesitamos la precisión en la traducción y en el contexto en el que estamos. Eso es lo que realmente se necesita. Por eso es que este tipo de programas no serían lo más conveniente al momento de realizar una traducción. ¿Es recomendable hacer una traducción utilizando este tipo de programas sin una supervisión humana? Por supuesto que no. Por supuesto que no es recomendable hacer este tipo de uso de la inteligencia artificial sin la supervisión de un humano. Y como ya les comentaba, ya les comentaba anteriormente, la traducción de textos jurídicos es muy importante porque requiere de características, o sea, esto en general, lo que les estaba hablando hace un momento, pues es en general, ¿no? Estaba hablando de traducciones en general. Podemos usar estos sistemas para hacer traducciones en el general, sin embargo, pues no es recomendable porque se pueden cometer errores y todas estas cosas que ya hemos venido hablando. ¿Cuál es la particularidad de la traducción de textos jurídicos? En particular, estos textos son más complejos y son más difíciles debido al lenguaje que utilizan. Y este es un lenguaje que se va desarrollando en cada cultura, en cada contexto y en cada nación en específico y que obviamente no podemos dejárselo en manos de una inteligencia artificial. Así pues, cometer un error en una traducción puede llevar a consecuencias legales pues bastante grandes. Entonces, un ejemplo, les puse aquí este término que es intoxicated. ¿Por qué? Porque un caso en Estados Unidos, justamente de un error de traducción, y que llevó consecuencias legales, pues bastante desastrosas. Entonces resulta que una persona aparentemente de nacionalidad, nombre Willy, aparentemente de nacionalidad cubana, llega a un hospital, ajá, y entonces la persona que le iba acompañando usa la palabra intoxicado para decir lo que le está sucediendo. Entonces, intoxicado no es equivalente a intoxicated en el sentido en el que se está abusando. ¿Por qué? Que la persona se estaba refiriendo a que había comido algo que a lo mejor estaba echado a perder, ¿verdad? Y que eso le había provocado ciertos síntomas físicos. Ajá, lo cual en ningún momento es equivalente a la palabra inglesa. Esta palabra inglesa intoxicated, ajá, es precisamente habla precisamente de una intoxicación, pero por sustancias psicotrópicas. Y es bastante diferente. O sea, me comí algo que estaba pasado y me hice daño. Estoy lleno de drogas. Son cosas completamente distintas. Y este error, al momento de interpretar, la persona que estaba interpretando lo tradujo de esta manera y bueno, resultó desastroso porque el tratamiento que le dieron a esta persona fue justamente el tratamiento que le darían a una persona que está bajo la influencia de las drogas y no una persona que había sufrido algún daño
por algún alimento, ¿verdad? Que estás sintiendo malestares por haber comido un alimento en estado de descomposición. Esto tuvo consecuencias fisiológicas para la persona y obviamente derivó en un juicio, en una demanda que pues costó millones al hospital en donde se había atendido esta persona. Y esto estoy hablando de un término, pues quizá que tiene que ver un poquito más con la medicina, que es un término más común. Y bueno, ahora imagínense en el lenguaje legal lo que sucedería, ¿no? Incluso muchas veces para los abogados, para los que nos dedicamos al derecho, a veces es difícil comprender de cierta manera o redactar de cierta manera para que sea entendible y esté adecuado al lenguaje jurídico al que estamos nosotros acostumbrados, ¿no? Sabemos que es un lenguaje pues a veces redundante. A veces los abogados solemos repetir muchas veces las cosas porque eso es lo que queremos que el juez se dé cuenta, que la persona a la que le vamos a dirigir un escrito sepa. Tenemos que usar términos, por ejemplo, en latín. Hay figuras jurídicas que son distintas en todos los países. Entonces, imaginen ustedes la complejidad al momento de traducir un texto jurídico. Y esto obviamente puede desencadenar en grandes daños si no se traduce correctamente, ¿verdad? Y lo que ya les decía, y el ejemplo que les puse, no sé, imagínense ustedes que entonces se desahoga una testimonial en el extranjero, y vamos a ver el caso, ¿no? Que ahora sea un sistema de inteligencia artificial el que la traduzca, que utilicemos una inteligencia generativa o un sistema como DeepL para poder hacer una de estas traducciones y que algo salga mal. Obviamente, la inteligencia artificial, ya lo dijimos, puede cometer errores. Por supuesto que puede cometer errores, porque no es tan buena justamente en este lenguaje técnico y en el contexto específico en el cual se utiliza. Ahora bien, hay pruebas que se desahogan y que se tienen que transcribir ciertos extractos desde esa prueba, ¿verdad? Para dar a conocer los hechos y que además las personas que están hablando, pues hablan en su jerga, no nada más hablamos ya del idioma, sino también de la jerga que utilicen. Y entonces, imagínense las consecuencias si esto no estuviera correctamente traducido. Entonces, una persona, un ser humano que se dedica a traducir, tiene que estar involucrado no nada más en los conceptos legales, sino también en el contexto cultural de la persona, ¿verdad? A la cual le va a realizar la traducción, por así decirlo, o del documento que se va a traducir. Y entonces esto parecería un chiste, pero realmente no es un chiste. Desgraciadamente para esta persona no fue un chiste y un error de traducción llevó a consecuencias catastróficas. Entonces, esto ya es lo que habíamos visto de lo de las penas. Ahora bien, ¿qué pasa? Okay, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Entonces, ¿podríamos hacerla responsable a la inteligencia artificial? ¿Podríamos considerarla como autor de una traducción? Bueno, este es un tema que ya hemos hablado y que va a seguir en debate porque aún hay mucho que decir. Ya se van dando lineamientos en algunos lugares del mundo, pero pues desgraciadamente todavía queda bastante por debatir y seguiremos escuchando este tema a través del tiempo. En cuanto a la protección de obras creadas por inteligencia artificial, ¿verdad? Aquí les pongo una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el cual pues sigue la tendencia que a nivel mundial se está dando y que es la de no otorgarle la protección porque no está el elemento creativo del ser humano. Pero más allá de eso y la responsabilidad, ok, la protección nos queda claro, pero ¿qué hay de la responsabilidad al utilizar sistemas de inteligencia artificial para realizar completamente una traducción sin supervisión humana? Esto sería extremadamente peligroso. Por supuesto que esto no sería conveniente. ¿Y cuál es el problema? El problema aquí es que muchas veces no tenemos la suficiente conciencia del uso ético de la inteligencia artificial. Mire, a mí me encanta convivir con los jóvenes, me encanta convivir con los adolescentes
Hace unos días por ahí escuchaba a un chico, les voy a poner aquí dos casos simplemente de un uso no ético de inteligencia artificial y que no tiene que ver a lo mejor con lo legal, pero creo que nos puede dar un parámetro de lo peligroso que es justamente, porque hace unos días estaba escuchando una conversación de un chico, de un adolescente, ¿verdad? Con otra persona adulta. Y entonces iba a ser un concurso, ¿no? Iba a ser un concurso de caracterización de algún personaje, pero además pues tenía que dar un discurso sobre ese personaje, ¿no? Entonces estaba muy emocionado porque ya tenía todo el maquillaje, el atuendo, todo lo necesario, pero no tenía todavía su discurso. Y entonces la otra persona, una persona adulta, y yo pensaría que los adolescentes, pues justamente por la edad en la que se encuentran, a lo mejor no son tan juiciosos, pero una persona adulta yo esperaría que fuera un poco más juiciosa en ese sentido. Y bueno, esta persona pues simplemente le recomendó y le dijo, ¿por qué no le pides a la inteligencia artificial que te lo cree? No te la compliques. Mira, es más, yo ahorita te ayudo en unos segundos y aquí está. Mira, te mando, esto es lo que vas a decir para que ganes tu concurso. No, obviamente yo intervine y le dije, pues eso es hacer trampa, ¿no? Eso es hacer trampa, eso no está bien. Eso obviamente no fomenta la creatividad, que es a veces el concurso, no sabía las bases del concurso, pero imagino que si es un concurso, pues es lo que se pretende, que se fomente la creatividad. Entonces, pues yo le sugerí que no lo hiciera, ¿verdad? Por supuesto, que fomentara su creatividad. Y por otro lado, otro caso que recientemente también vi de un uso no ético y no responsable de la inteligencia artificial pues es eh, un chico que estaba a punto de terminar su carrera universitaria y entonces le piden acreditar en su universidad un cierto nivel de idioma. Entonces dice que estuvo preguntando con tutores para que lo ayudaran a pasar el examen, pero pues por diferentes circunstancias no quiso o no pudo acudir con los tutores y simplemente dijo y presumió, me ahorré lo del tutor, me ahorré el tiempo, el dinero del tutor, porque ya le dije a la inteligencia artificial que me hiciera una guía para mi examen y con ejemplos aparte. Y con eso ya voy a pasar. Entonces, imagínense ustedes, imagínense lo grave de la situación. Y en estos casos estoy hablando de personas adultas. Imagínense lo grave de la situación. Creo que por eso es importante este tipo de foros y la verdad para mí es un privilegio estar siempre aquí, porque justamente este es el espacio para poder dar a conocer a las personas los temas de inteligencia artificial y poder promover un uso más ético y más responsable. Y a lo mejor ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el tema que estamos hablando? Es que no me imagino que el día de mañana a alguien se le haga fácil traducir, por ejemplo, una sentencia utilizando la inteligencia artificial 100% sin esta supervisión humana, que bueno, que de hecho no es lo correcto es acudo a un traductor, ¿verdad? Que me pueda traducir correctamente el documento. Pero entonces imagínense que a alguien se le ocurra hacer una traducción legal con 100% inteligencia artificial y bueno, y entonces los errores pueden costar y pueden costar mucho. Ajá. Pueden influir en el patrimonio, en la libertad, ¿verdad? En la integridad de una persona. Entonces, eso es lo que yo temo y eso es lo que a mí me daría miedo, que este uso indiscriminado y que este uso no ético nos pueda llevar a consecuencias graves y sobre todo en el área de la traducción. Que así como este chico se le hizo fácil simplemente inteligencia artificial, dame una guía, que a alguien se le haga fácil de pronto decir, ¿sabes qué? Las traducciones automáticas, vamos a realizarlas de manera automática utilizando la inteligencia artificial, no te la compliques y imagínense las consecuencias tan graves que se podrían dar. Pero bueno, vamos a hablar de algo más bonito, por así decirlo. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la inteligencia artificial al momento de realizar traducciones? Y sobre todo pues en el campo de lo legal, bueno, en el campo de lo legal, yo diría que pues es el ahorro de tiempo, obviamente el ahorrar tiempo y la accesibilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que obviamente sabemos que pagar un perito que nos realice una traducción jurídica, pues tiene un costo, ¿verdad? Esto estoy hablando de los documentos que necesariamente tenemos que traducir por medio de un perito.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los textos, digamos, los textos doctrinales, ¿no? Entonces, a lo mejor si un texto doctrinal está en inglés y una persona quiere acercarse a ese texto, pero no conoce el idioma, no hablamos del inglés, ¿verdad? A lo mejor eso puede ser una ventaja que puede tener acceso a esa información, ¿verdad? De una manera, pues, gratuita, ¿verdad? Y de una manera mucho más rápida. Por supuesto que sí es eso. Insisto, además de que utilizar correctamente las herramientas tecnológicas libera cargas de trabajo, reduce tiempos y por lo tanto también reduce costos. Esas son las ventajas. ¿Cuáles serían las desventajas? Pues bueno, las desventajas, ya lo habíamos visto, ya lo habíamos dicho antes, ¿verdad? Pues tenemos en el caso de la imprecisión de los términos, la imprecisión de los términos, eh, la inteligencia artificial es incapaz de captar los matices, es incapaz de hacer este ejercicio de interpretación que nosotros como seres humanos podemos hacer. Ajá. Entonces, ya les dije que previo a esta conferencia, yo estuve por ahí haciendo algunos ejercicios con la inteligencia artificial y uno de los ejercicios, pues fue justamente que me pusiera algún caso, ¿verdad? Donde una mala traducción, pues haya llegado hasta consecuencias más graves, ¿no? O haya llegado a alguna resolución, ¿verdad? Favorable para alguna persona. Y entonces la inteligencia artificial me dijo, ah, sí, claro, aquí tienes tu caso, aquí tienes tu ejemplo, me lo desarrolló un texto súper bonito, súper bien organizado, ya saben, pero resulta que ese caso, supuestamente, pues no tenía nada que ver con traducción. El caso se refería a interpretación de la ley, que nosotros, abogados, sabemos, bueno, para los que no son abogados, los abogados ya lo sabemos, sabemos que traducción e interpretación de la ley son cosas completamente distintas y son mundos completamente distintos. No cabe una cosa ni siquiera con la otra. Y entonces ustedes dirán, pues es que a estas alturas ya nadie pondría información de la IA sin revisarla. No, es que sí existe, ¿no? Por ahí estaba leyendo en redes sociales, no sé qué tan real sea, pero estaba leyendo en redes sociales el caso de un abogado en Estados Unidos que citó precedentes que no existían y que él se los había hecho pues la inteligencia artificial. Entonces, ese es el problema y esas son las desventajas de utilizar la inteligencia artificial para la traducción. Ahora, otra cosa, la protección de datos y que ya lo hemos dicho, ¿no? De que puede que las inteligencias artificiales pues estén alimentadas con datos, con textos que son sujetos de derecho de autor y se esté violando, por lo tanto, el derecho de otras personas. Eh, qué otra cosa tenemos? Pues la falta de comprensión de la inteligencia artificial, del contexto en el que se está hablando y eh, y de los términos legales precisos. Ya habíamos dicho anteriormente que pues el lenguaje legal, el lenguaje jurídico es un lenguaje muy técnico y suele ser bastante formal, suele ser muy diferente a lo que realmente nosotros hablamos todos los días porque tiene una finalidad y tiene una función. Entonces, el traductor, la persona que se dedica a traducir textos jurídicos, no nada más debe tener el conocimiento, como ya lo dije, del idioma, sino que además de eso, pues debe de tener conocimiento del idioma técnico y comprensión y creatividad y comprensión del contexto cultural. Entonces, son demasiadas cosas que sería muy difícil que una inteligencia artificial pudiera suplirlas. Entonces, ¿pueden una inteligencia artificial sustituir a un traductor humano? Yo diría que en este momento no. Y miren, hay un libro que había leído yo hace un par de años, en el que justamente, no recuerdo el autor, la verdad, se los quedo de ver, pero en el que justamente el autor decía que a todos los que les preguntaban, les decían así de, oye, ¿crees que una máquina te va a sustituir? Pues todos decían, no, por supuesto que no. Y por supuesto, o sea, es que no se trata de sustitución, se trata de que se ayude.
Pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando dejamos todo en manos de la máquina y no ponemos nuestra parte, que es nuestra parte creativa, nuestra parte intelectual, la parte que nos hace humanos, la parte que nos hace ser y desarrollarnos como seres humanos. Ese es el problema. Y yo pensaría que no, que la verdad es que la inteligencia artificial, si bien es cierto que es una gran herramienta, y como ya lo dije, hay que usarla de manera ética y que podría ser útil en algunos momentos para traducir, pero definitivamente yo no la recomendaría ni lo utilizaría en el contexto legal. Y bueno, que aparte, aquí hago un paréntesis y hablando de derecho comparado, que justamente esta era una de las partes pues, de esta plática, ¿verdad? Y reiterando lo que ya dije, que hay términos, que hay instituciones que no son iguales en un sistema o en otro, o que hay palabras que no se traducen como nosotros creeríamos, ¿no? Por ejemplo, el caso de los falsos cognados, que a lo mejor nosotros creíamos que traduce de una manera y la traducción es completamente distinta, ¿verdad? O a lo mejor para expresar una cosa, nosotros creemos que se usa esta palabra y en realidad no se utiliza esta palabra. Por ejemplo, en el español, los abogados solemos utilizar mucho la palabra anexo, ¿verdad? Cuando hacemos algún contrato, por ejemplo, y no queremos poner toda la información en el cuerpo del propio texto, usamos la palabra anexo. Y bueno, esa palabra anexo, si queremos traducirla al inglés, pues es bastante compleja. Es una palabra bastante compleja. O bueno, quienes están involucrados en el derecho contractual, con el derecho internacional, sabrán la complejidad de la palabra agreement, por ejemplo. Entonces, esto todavía hace más difícil y, por supuesto, yo creería que la inteligencia artificial no va a sustituir al traductor humano en este sentido y que lo insisto, que puede ser alguna herramienta con las ventajas que ésta puede tener, pero no a manera de sustitución. Ya por último, para terminar esta parte, eh, me estoy quedando con estas, pues, tres frases que no son mías, ahí en la parte de abajo de la diapositiva, ¿verdad? Cito la fuente de la que vienen. Y esta última, estoy completamente de acuerdo, que dice que la traducción implica matices culturales, contextuales y emocionales que las máquinas aún no pueden comprender por completo. Esta es la importancia de que nosotros como seres humanos, ¿verdad? Sigamos haciendo el trabajo por nosotros mismos y que por supuesto, lo he comentado muchas veces y lo he dicho con muchas personas, la inteligencia artificial simplemente como una herramienta. Puede que el día de mañana esto esté mucho más desarrollado. Si ustedes hacen, por ejemplo, un ejercicio de traducción con DeepL, por ejemplo, se van a dar cuenta de la precisión que tiene la traducción, ¿verdad? Sin embargo, si a mí como abogada me dirías, ¿tú preferías pagarle un perito al traductor o ahorrártelo del perito y aventarte la traducción con este sistema? La verdad, yo prefiero pagarle al perito, la verdad. Probablemente se van a ir desarrollando las inteligencias artificiales en los años venideros. Probablemente vamos a tener mucho, mucho de qué hablar. Y bueno, traté de hacer esta presentación pues lo más sencilla posible, lo más simple posible, para que todos ustedes la pudieran comprender y porque además creo que es un tema bastante amplio. O sea, si lo vamos desmenuzando, aquí cabrían muchísimas cosas. O sea, primera, el eterno debate entre la protección del derecho de autor en inteligencia artificial, ¿no? ¿Y quién es el autor de una obra creada con inteligencia artificial? Que bueno, ese debate nos sigue dando bastante de qué hablar. Segundo, ¿verdad? Eh, ¿qué tan, qué tan adaptada o qué tan precisa puede ser justamente estos sistemas? Y aquí habría que hacer otros estudios. Hay algunos estudios, ¿verdad? En los cuales pues comparan justamente estos sistemas como DeepL o como ChatGPT, que ya lo dijimos que son completamente diferentes uno del otro, y cuál podría ser mejor en la traducción. Y ese es un tema bastante complejo y es un tema que me llevaría fácilmente otra hora poder desarrollar para poder dar todos los conceptos adecuados, ¿verdad? Y por otro lado, pues el derecho de autor y qué se necesitaría para que existiera una nueva regulación
que sin negar la existencia tecnológica, porque ojo, no se trata de negar la existencia de la tecnología ni la existencia de la inteligencia artificial, se trata de incluirla e integrarla, algo que realmente ya está, pero de una manera que realmente sirva como herramienta y que realmente nos beneficie a todos. Entonces, ¿cómo podríamos integrar esta herramienta que sirve también para la creación? Y en este caso, pues para la traducción, ¿verdad? Creo que es un tema bastante amplio, bastante complejo y que seguramente ya dará de qué hablar bastante en el futuro, en los días venideros. Y pues, y pues bueno, eso es lo que yo les venía a platicar. Y por último, pues yo concluiría, ¿cuál sería mi conclusión aquí? Pues en primera, hay que usar la inteligencia artificial con ética y con mucha responsabilidad. En segundo, al día de hoy sí existen inteligencia artificial especializada en la traducción y que está diseñada para eso, pero al menos en el campo legal, yo no creo que se pueda sustituir y no recomiendo por todas las razones que ya expuse que se pueda sustituir a un humano con una inteligencia artificial. Creo que sigue siendo necesaria esa creatividad, esa espontaneidad y ese conocimiento profundo y entrenado de la mente humana que nos lleva a comprender, a conocer y por lo tanto a interpretar y a traducir de una manera mucho más especializada. Esa sería mi conclusión el día de hoy. Espero pues haber, voy a dejar de compartir pantalla, permítanme un momento. Espero haber sido clara con los conceptos que traté de expresarles a ustedes y agradezco el tiempo y la oportunidad que me dieron de estar una vez más frente a ustedes aquí en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, pues hablando de dos temas que son mi pasión, ¿no? En lo que es el derecho de autor y lo que es la inteligencia artificial. A lo largo de estos años, pues he sido apasionada y he tratado de estudiar y de investigar bastantes estos temas y creo que nos nutrimos aquí en el Instituto de Inteligencia Artificial. Nos nutrimos, seguramente me nutriré con sus comentarios a esta ponencia y pues espero haber sido clara y estoy a sus órdenes para cualquier comentario, cualquier duda o cualquier tema que tengamos en relación a la ponencia del día de hoy. Y pues muchísimas gracias. Buenas noches, doctor Daniel. Le cedo la palabra. Conociendo de la calidad de su trabajo, de su formación, de sus estudios, usted ha realizado una pesquisa, una documentación, ha hecho una parte experimental del estudio y el día de hoy nos ha mostrado los resultados. Muy bien, usted dice tranquilamente, esto le puede tomar incluso de 2 a 3 horas. La vida nos ha permitido conocernos, aparte de muchos de los integrantes del instituto, con usted en el taller de redacción científica de la revista electrónica ni web, allá en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, muy valorado, muy apreciado este trabajo que acabas de hacer, doctora Rocío Campos Alcócer. Desde ya invitamos a que usted pueda escribir más adelante un libro, porque se ve esa pasión, esa dedicación, esa fuerza que usted pone a este trabajo que viene desarrollando los últimos años. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este 18º Seminario Internacional que tuvo como título El rol de la inteligencia artificial en la traducción de textos legales, implicancias en el derecho comparado y en el derecho de autor. Esta ponencia estuvo a cargo de la doctora Rocío Campos Alcócer. Ella nos acompaña desde el hermano país de México. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un honor y es un privilegio haber contado con la doctora Rocío Campos Alcócer. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, doctora, por esta maravillosa presentación.
Muchas gracias, doctor. El gusto es mío. Siempre a la orden.